Una niña de 12 años aparece sin vida en un bosque, con rastros de un potente sedante en su cuerpo. Lo que parecía la tragedia de unos padres destrozados, se convierte en una historia tan retorcida que hiela la sangre. Esta es la historia de Assunta Basterra Porto, y del monstruo que acechaba en su propia casa. En la tranquila ciudad de Santiago de Compostela, la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Assunta Basterra Porto, una niña con un futuro prometedor, desató una tormenta mediática y una investigación policial que mantendría en vilo a todo un país. Lo que parecía la trágica pérdida de una hija se transformó rápidamente en un rompecabezas inquietante, con las sospechas centradas en quienes debían protegerla: sus padres adoptivos, Rosario Porto, una abogada de prestigio, y Alfonso Basterra, un periodista. Ante las cámaras, mostraban el rostro del duelo y la desolación. Pero a medida que la investigación avanzaba, salieron a la luz detalles perturbadores. Un potente sedante administrado a la niña durante meses, un cúmulo de contradicciones y pruebas que resquebrajaron la fachada de una familia aparentemente normal. ¿Qué ocurrió realmente en las horas previas a la muerte de Assunta? ¿Qué motivaciones, si es que alguna vez se sabrán del todo, pudieron llevar a un final tan terrible? Esta es la historia que sacudió Galicia y que aún hoy sigue retorciendo el estómago de quienes la escuchan. Soy León, y esto es Nocte Horror. Hoy, nos adentramos en uno de los casos más estremecedores que ha sacudido a España: el crimen de Assunta Basterra Porto. Una historia que, años después, sigue dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta y un profundo escalofrío. En el centro de esta tragedia se encuentra Assunta, una niña que nació en China en el año 2000 con el nombre de Fang Yong, y que, con apenas 9 meses de vida, fue adoptada por un matrimonio gallego acomodado y de renombre en Santiago de Compostela. Assunta era descrita como una niña excepcionalmente inteligente, adelantada a su edad, brillante en los estudios y talentosa en la música. Tocaba el violín y el piano. Todo en ella apuntaba a un futuro lleno de posibilidades. Su adopción marcó un hito en Galicia, convirtiéndose en una de las primeras adopciones de origen chino en la comunidad, y su historia atrajo la atención de quienes la conocían. Sus padres adoptivos, Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro, encarnaban, de puertas para afuera, la imagen de una familia ejemplar. Que tú sabes que es para toda la vida, es que es lo mismo que una paternidad o maternidad biológica. Yo creo que es un compromiso enorme el que adquieres cuando te traes a un niño. Rosario, hija única de un conocido abogado y una profesora universitaria, era también abogada, aunque no ejercía de forma constante. Heredera de un importante patrimonio familiar, su vida social y su reputación eran parte esencial de su identidad. Detrás de su elegancia y su cultura, se ocultaba un historial de episodios depresivos y una personalidad inestable que muchos definían como impredecible. Alfonso Basterra, por su parte, era un periodista freelance nacido en Bilbao que se había trasladado a Santiago. Su carrera había sido menos constante, y en el momento de los hechos, atravesaba una situación económica más delicada que la de Rosario. Aunque se habían divorciado meses antes del crimen, ambos mantenían una relación estrecha y compartían la custodia de Assunta. A ojos de todos, Alfonso era un padre devoto y atento, volcado en la educación y las actividades de su hija. Una familia que, para quienes la miraban desde fuera, representaba la integración y el éxito. Padres cultos, una hija brillante. Sin embargo, tras la desaparición y muerte de Assunta, aquella fachada comenzó a resquebrajarse, revelando tensiones, secretos y una dinámica oscura que nadie habría imaginado. La investigación no solo se adentró en los hechos de un crimen atroz, sino en las profundidades de una relación envenenada por el dolor y la ambición. Aquí, donde el amor y la confianza deberían haber sido refugio, se gestó una tragedia que aún hoy hiela la sangre. La tarde del sábado 21 de septiembre de 2013, la frágil normalidad de la familia Basterra Porto se resquebraja. Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Assunta. Según su primera versión, la niña había quedado estudiando en su domicilio de Santiago mientras Rosario se dirigía a la casa de campo familiar en Teo, a pocos kilómetros de la ciudad. Alfonso, por su parte, aseguró que había estado en su propio piso. Al regresar Rosario por la noche, siempre según su relato, Assunta ya no estaba. Comienza entonces una búsqueda desesperada, al menos en apariencia. Los padres alertan a la policía y difunden la imagen de Assunta. La preocupación se expande por la ciudad,
un lugar donde una desaparición así resulta extraordinariamente infrecuente. La comunidad se moviliza, compartiendo la fotografía de la niña con la esperanza de encontrarla sana y salva. Pero mientras las horas avanzan, las primeras inconsistencias empiezan a filtrarse en los relatos de los padres. Pequeños detalles, casi imperceptibles al principio, que pronto se convertirían en grietas imposibles de ignorar. Una historia que ya no encajaba. En la madrugada del 22 de septiembre, la peor de las pesadillas se hace realidad. Dos personas que circulaban por una pista forestal en Teo, muy cerca del chalet familiar de Rosario Porto, descubren un cuerpo. 112 Galicia, buenas noites, dígame. Le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el talud contra una canaleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la reta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. Es Asunta. El horror, tangible y cruel, tomaba forma. Lo que comenzó como la denuncia de una desaparición se convertía en la investigación de un crimen atroz. El hallazgo del cuerpo tan cerca de la propiedad familiar inevitablemente dirige las miradas hacia su propio entorno. ¿Cómo pudo llegar hasta allí? ¿Qué sucedió en aquellas horas en las que, supuestamente, estaba sola estudiando? La investigación apenas acababa de comenzar, pero la sombra de la duda ya se cernía, implacable, sobre sus padres. Mientras la investigación avanza, los forenses y la policía empiezan a encajar piezas que no cuadran con la imagen de unos padres devastados por la pérdida. Al contrario, las pruebas apuntan hacia una realidad más oscura y retorcida. Uno de los hallazgos más perturbadores surge de los análisis toxicológicos realizados al cuerpo de Asunta. En su organismo se detectan dosis altísimas de lorazepam, un potente ansiolítico conocido comercialmente como Orfidal. Una cantidad letal para una niña de su edad y peso, suficiente para sumirla en un estado de profunda sedación y dejarla prácticamente indefensa. Pero lo más inquietante es que no se trataba de un episodio aislado. Las investigaciones revelaron que Asunta había estado recibiendo dosis de este medicamento de manera continuada durante, al menos, los 3 meses anteriores a su muerte. De pronto, aquellos días en los que Asunta acudía a sus clases de música visiblemente mareada, somnolienta e incapaz de concentrarse, adquirieron un significado devastador. Otra pieza clave de este macabro puzzle aparece durante el registro del chalet familiar de Rosario Porto en Teo, muy cerca del lugar donde hallaron el cuerpo. Allí, los investigadores encuentran un ovillo de cuerda naranja. El análisis pericial no deja lugar a dudas. Es del mismo tipo, con las mismas características de corte y composición, que el utilizado para maniatar a la pequeña antes de matarla. Una coincidencia demasiado precisa para ser ignorada. Aquí, entre cuerdas, sedantes y mentiras, la verdad empezaba a asomar, tan insoportable como inevitable. Y luego estaban las cámaras de seguridad. En sus primeras declaraciones, los padres tejieron coartadas detalladas. Rosario Porto aseguraba haber estado en la casa de campo de Teo mientras Asunta se quedaba estudiando en Santiago, y Alfonso Basterra afirmaba que permaneció en su piso. Sin embargo, las imágenes de diversas cámaras de vigilancia de Santiago y sus alrededores pronto comenzaron a desmoronar esa versión. Una de las grabaciones más reveladoras mostraba a Rosario Porto conduciendo su coche con Asunta como pasajera, en dirección a Teo, la tarde del crimen. En ese momento, según su relato inicial, la niña debía estar en casa estudiando. Alfonso Basterra también fue captado por cámaras en lugares y horarios que no coincidían con su coartada. La tecnología, fría e implacable, desvelaba la red de mentiras y engaños que ambos habían tejido. Cada nueva prueba era un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Rosario Porto y Alfonso Basterra. El sedante, las cuerdas, las imágenes de las cámaras, sumados a las constantes contradicciones en sus declaraciones, dibujaban un panorama cada vez más oscuro. La pregunta ya no era solo quién había acabado con la vida de Asunta, sino cómo y por qué sus propios padres parecían estar tan intrínsecamente ligados a su trágico final. Con un cúmulo de pruebas tan contundente en su contra, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron formalmente acusados del crimen de su hija Asunta. El juicio, celebrado en el otoño de 2015, se convirtió en uno de los más mediáticos y seguidos de la historia reciente de España. Durante semanas,
La sala del tribunal fue el escenario de los detalles más sobrecogedores del caso y de los intentos de los acusados por sostener una inocencia cada vez más inverosímil. Las cámaras y los micrófonos recogieron las distintas facetas de ambos. Rosario Porto aparecía, por momentos, visiblemente afectada. En otras ocasiones, su frialdad desconcertaba. Alfonso Basterra, más contenido, despertaba suspicacias con sus silencios y sus gestos medidos. Sus testimonios, plagados de contradicciones y lagunas, no hicieron más que reforzar las sospechas del jurado y de la opinión pública. Las mentiras sobre sus movimientos aquel día, la presencia del orfidal en el cuerpo de Asunta y las cuerdas halladas en el chalet terminaron por dinamitar cualquier atisbo de credibilidad. Uno de los aspectos más debatidos, y que aún hoy genera inquietud, es el móvil. ¿Por qué dos padres que habían deseado y adoptado a esa hija decidirían asesinarla de forma tan cruel y planificada? La acusación no necesitó probar un móvil concreto para lograr la condena, pero las hipótesis se multiplicaron, que Asunta era un estorbo para la nueva vida de Rosario Porto, que existían problemas económicos, que la niña heredaría un patrimonio, que, tras su divorcio, la relación entre Rosario y Alfonso era tan tóxica que Asunta quedó atrapada en una espiral de resentimiento. Incluso se especuló con que Alfonso podría haber urdido una venganza retorcida contra Rosario. La ausencia de un motivo claro añade una capa aún más oscura y desconcertante a este caso. El horror de un crimen quizás sin lógica, o con razones tan egoístas y retorcidas que resultan imposibles de comprender. Lo digo por eso. La imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Y que yo ahogase a todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero fíjate la que has montado. Claro. Pero como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas para que el día que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías, Ya. innecesariamente, Alfonso. Ya lo sé. Bueno, ya está. Y te repito que yo maté arañas a cojinazos y que hiciésemos las risas con que las ahogaba, Claro. no significa y que luego tú me hicieses también, no significa que vayamos. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, ahora tranquilicémonos y dejemos que actúen y que trabajen. Pero me entiendes, ¿sabes? Ahora, todas esas cosas pueden, yo que sé, dar lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro. No, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. El pasado está, nena. Finalmente, tras oír todas las pruebas y testimonios, el jurado popular emitió su veredicto. Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron declarados culpables del asesinato de su hija Asunta. La sentencia, 18 años de prisión para cada uno. La justicia habló, pero el porqué último de sus actos seguía, y sigue, siendo un enigma. La condena no cerró la herida ni el interés del público por el caso. Mientras Alfonso Basterra continúa cumpliendo condena, manteniéndose en silencio, el destino de Rosario Porto tomaría un giro aún más trágico. Tras varios intentos de autolesión y un deterioro emocional creciente, el 18 de noviembre de 2020, Rosario Porto fue hallada muerta en su celda de la prisión de Brieva. Se había llevándose con ella cualquier posibilidad de una confesión completa que arrojara luz sobre sus motivaciones. El caso Asunta, a pesar de haber sido resuelto judicialmente, sigue siendo un pozo de preguntas sin respuesta. ¿Cuál fue el detonante exacto que empujó a dos personas, en apariencia cultas y respetables, a planear y ejecutar el asesinato de su propia hija? ¿Fue un crimen compartido en igualdad de condiciones, o alguien dominó al otro? ¿Qué se rompió en la mente de Rosario Porto para acabar quitándose la vida en prisión? Las dosis de orfidal administradas durante meses a la niña sugieren una premeditación escalofriante, un plan que va más allá de un arrebato momentáneo. La ausencia de una explicación clara por parte de los culpables solo ha servido para alimentar el misterio y la indignación que rodean este caso. Incluso hoy, años después, el nombre de Asunta Basterra resuena como el eco de una traición inimaginable. Un crimen que nos recuerda la capacidad humana para la crueldad, incluso en el lugar donde solo debería reinar el amor.
Las respuestas completas, tal vez, nunca lleguen. Y eso, en sí mismo, es otro capítulo de esta tragedia. Casos como el de Asunta nos recuerdan lo frágil que es la inocencia y la necesidad de no dar nada por sentado, de aprender a mirar más allá de las apariencias. Gracias por acompañarnos en Nocte Horror en este recorrido por el caso Asunta. ¿Qué aspecto de esta historia te resulta más perturbador o difícil de comprender? Nos encantaría conocer tu opinión, siempre desde el respeto, en la sección de comentarios. Si este tipo de historias de crímenes y misterios sin resolver te fascinan, te invitamos a suscribirte a Nocte Horror, Crimen y Misterio y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Tu apoyo nos permite seguir adentrándonos en estos casos tan complejos y a menudo, dolorosos. Soy León. Y la oscuridad, a veces, tiene los rostros más inesperados. Hasta pronto.